A continuación vamos a repasar brevemente el protocolo IP versión 4. El formato del protocolo IP versión 4 consta, como todo protocolo, de una cabecera y un conjunto de bytes que conforman los datos o datagrama. La cabecera del protocolo IP versión 4 a su vez tiene dos partes. La parte que es cabecera básica, que es constante, formado por 20 bytes, y una segunda parte que conocido con el nombre de opción y relleno, que tiene como longitud máxima 40 bytes. En conjunto, la cabecera del protocolo IP versión 4 es entre 20 y 60 bytes. Habría que resaltar, entre otras cosas, que el protocolo IP versión 4 permite que todos los elementos que forman la red, es decir, los routers, puedan fragmentar la información que ella lleva, con el propósito de ir adaptando los datos que pasan por una red hacia otra red que presenta MTU distintos. También las direcciones está concentrada en 32 bits, originando 2 a la 32 direcciones lógicas. Por otro lado, el protocolo IP versión 4 presenta un algoritmo de verificación de cabecera que está en el campo denominado suma de chequeo. El tema de la fragmentación es un tema importante que lo diferencia de IP versión 6, porque hay que tener en cuenta que en las redes, que son redes de tipo heterogénea, es decir, de diferentes tecnologías, uno de los parámetros que distingue viene a ser la unidad máxima de transferencia, es decir, el MTU. Hay redes que soportan, por ejemplo, 1500 bytes, como es el caso de Ethernet, y hay redes que soportan 53 bytes, como aquellas redes que ya pasaron un poquito de tecnología en el tiempo, que es la red ATM. Para poder realizar la fragmentación es necesario identificar cuál es el protocolo IP original, que a su vez se generan de ahí los fragmentos. Por eso que hay un campo de 16 bits denominado identificador. Es decir, si un paquete IP sale de una computadora y es introducida a la red, la aplicación introduce un número propio que lo va a identificar a dicho protocolo IP. Y todos los fragmentos que se originen de ese protocolo IP mantendrán ese número identificador. También hay un campo denominado desplazamiento de 13 bits. Ese campo de desplazamiento va a permitir identificar el orden de los fragmentos. Es decir, de menor a mayor, cuando se le ordena, se va a conocer la forma secuencial y ordenada de los fragmentos. Hay que tener en cuenta que estos 13 bits que forman el campo de desplazamiento nos van a permitir solamente tener hasta 2 a la 13, es decir, 8K de bytes. Teniendo en cuenta que el paquete IP versión 4 en su totalidad, estamos hablando de 64K. La pregunta es cómo podemos representar un campo denominado desplazamiento formado por 13 bits, que nos da como máximo 8K de combinaciones, y respecto a un protocolo IP versión 4 que puede ser hasta 64K. La respuesta es que el desplazamiento nos indica bloques de 8 bytes. De esa manera podemos llegar a los 64K. Y además, para poder realizar la fragmentación, tenemos que hacer uso de los que se denominan los FLAC. Estos FLAC son 3 bits, de los cuales uno es irrelevante y el segundo es don't fragment, que nos dice justamente no se debe de fragmentar. Esa es una de las características que las aplicaciones pueden decirle a la red: este paquete IP que circula por la red no debe ser fragmentado. Y si la red, el router, decide fragmentar, entonces ante la disyuntiva del orden de no fragmentar y la necesidad de fragmentar, lo que hace el router es eliminarlo. Y more fragment significa, MF significa que existen todavía más fragmentos, de tal manera que el último de los fragmentos coloca un cero lógico en este campo. De esa manera los receptores van a saber de toda una secuencia de fragmentos si ya llegó el último. ¿Cuáles son las mejoras que se proponen en el protocolo IP versión 4? Pues bien, hay algunos campos que pueden ser, y de hecho que han sido actualizados, y hay otros campos que definitivamente se han eliminado. Los campos que merecen una actualización son el campo versión. En el caso de IP versión 4 indica la versión de dicho protocolo. Este debe mantenerse en el protocolo IP versión 6, pero indicando que es IP versión 6 dicho protocolo. El campo tipo de servicio, que permite asignación de prioridades a cada paquete IP versión 4, esto debe mantenerse
porque en IP versión 6 también hay la necesidad de poder diferenciar un paquete IP versión 6 de otro paquete IP versión 6 en función de su prioridad. Pero debe mantenerse, pero actualizando el concepto. De ahí que en IP versión 6 a este campo se le denomina DS, Different Service. La longitud total, en el caso de IP versión 4, como su nombre lo indica, nos da la longitud total de todo el protocolo IP versión 6. En este caso tiene sentido porque la cabecera es variable, por lo tanto, la cabecera también es parte de la longitud total que se identifica en este campo. Pero si nosotros nos proyectamos en IP versión 6, la cabecera es constante. Entonces, al ser constante, no tiene sentido identificar una longitud total donde una de las porciones es constante, en este caso la cabecera. Por lo tanto, este campo longitud total se debe mantener, pero actualizándolo en IP versión 6, que nos indique solo lo que es la carga, la data útil de IP versión 6. Se mantiene, pero hay que actualizar. El campo TTL, históricamente, es un campo que indicaba el tiempo de vida del paquete IP versión 4 a lo largo de la red. Hoy sabemos que no es así, sino se cuenta saltos. ¿Cuántos saltos debe ser lo máximo que puede experimentar un paquete IP versión 4 en la red? Pues bien, en IP versión 6 lo que se ha hecho es sincerar ese concepto y en vez de denominarlo TTL se denomina límite de saltos. Es decir, se mantiene, pero hay que actualizarlo en IP versión 6. El campo protocolo es un campo de 8 bits que me dice la naturaleza de la carga útil que está llevando IP versión 4. Pues bien, en IP versión 6 también sucede lo mismo, hay que identificar qué es lo que está llevando IP versión 6, pero con la observación de que en IP versión 6 van a ir apareciendo nuevos conceptos, lo que se conoce con el nombre de cabeceras siguientes. Entonces, ante la aparición de nuevas cabeceras, de nuevas informaciones que puede llevar la carga útil, se debe mantener el campo protocolo, pero actualizándolos. Finalmente, las direcciones lógicas, que vienen a ser las direcciones IP de origen y IP de destino, es un concepto que se aplica tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Solo que en IP versión 4 se definió 32 bits. La idea es que en IP versión 6 se amplifique esta cantidad de bits. Por lo tanto, en el estándar definido en la RFC 2460 se indica 128 bits lo que conforman estas direcciones lógicas. Es decir, las direcciones de IP de origen y de destino se mantiene en IP versión 4, en IP versión 6, pero actualizándose en este último. Algunos campos definitivamente van a tener que ser eliminados. Por ejemplo, el HLEN es un campo que me define la longitud de la cabecera de IP versión 4, pero en IP versión 6 la cabecera ya es constante, no tiene sentido ese campo y se elimina. Identificador, indicador y desplazamiento de fragmento son tres campos vinculados a la fragmentación. ¿Por qué en IP versión 4 forma parte de la cabecera básica? Porque los routers están en la capacidad de fragmentar. ¿Qué sucede en IP versión 6? En IP versión 6 los routers no van a realizar ningún proceso de fragmentación. Toda la fragmentación es realizada en el host de origen. Por lo tanto, no tiene uso estos tres campos, identificador, indicador y desplazamiento, como parte de la cabecera. Se elimina y solamente se van a generar como algo opcional en el computador de origen, en el host de origen, cuando así suceda el proceso de la fragmentación. La suma de chequeo es un campo que se utiliza en IP versión 4 para poder verificar que la cabecera del protocolo IP versión 4 entre un nodo y el nodo adyacente, entre un router y el router adyacente, está siendo transportada sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de error. Por eso que hay una suma ahí en complemento a 1 que se realiza en un router y luego en el router adyacente, en el router vecino, se vuelve a verificar la suma relacionada a la cabecera y si los dos resultados son iguales, eso significa que el paquete IP versión 4, su cabecera, ha viajado sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de error. Pues bien, esta idea en IP versión 6 está completamente eliminado. ¿Por qué? Porque IP versión 6 confía tanto en los protocolos de nivel superior como en la capa de enlace. De esa manera, la cabecera de IP versión 6 se ve simplificado enormemente y además los algoritmos vinculados al análisis de la cabecera en IP versión 6 también se ven de alguna manera minimizada en el tiempo.
Habría que hacer una pregunta: ¿qué cosa necesita Internet? Internet necesita una evolución, no revolución de los protocolos. Es decir, nosotros no podemos hoy en día hacer un cambio diametral de los protocolos que forman Internet. Por ejemplo, no podríamos en estos momentos cambiar así, de la noche a la mañana, el protocolo IP y crear un nuevo protocolo e implementarlo en Internet. Eso es muy difícil y yo diría hasta imposible, porque tendríamos que cambiar todos los protocolos que forman hoy en día la Internet y que vienen a ser una cantidad de dispositivos inimaginables. Lo que sí podemos hacer es una evolución. Podemos crear una versión y luego mejorar dicha versión en otra nueva, dándole mejores características al protocolo. Y eso es lo que ha pasado y lo que está pasando con IP versión 4, que ha evolucionado a IP versión 6. Pero lo que sí podemos hacer en la Internet es un cambio de arquitectura. Es decir, el modelo de la red que funciona en Internet podemos cambiarlo. Y esto, en los últimos años, esto ha venido sufriendo en la Internet. Por ejemplo, en los orígenes de la Internet, el modelo que predominó fue el Best Effort, donde la calidad de servicio pues era lo que en ese momento la red ofrecía y sin ningún tipo de garantía. Luego apareció el modelo de servicios diferenciados, en que se basaba fundamentalmente en analizar los niveles de prioridad que cada paquete IP presentaba en cada router, para darle un servicio diferenciado justamente en función de los niveles de prioridad. Luego apareció otro modelo basado en flujos, que se conoce como la Internet de Servicios Integrados, donde la información estaba asociada, estaba vinculada a un flujo, de tal manera que los routers podrían identificar un paquete IP a qué flujo pertenece. Y si era posible dicha acción, entonces podría asignarle calidad de servicio. Otro modelo era basado en etiquetas, es decir, al protocolo IP asociarlo un número, una etiqueta, de tal manera que los routers empezaban a dar calidad de servicio en función de las etiquetas. Tanto en el modelo de servicios integrados como en MPLS, que es justamente basado en etiqueta, es necesario la presencia de un protocolo de señalización, tanto para que los routers puedan saber distinguir de un paquete IP a qué flujo pertenece y como para poder interpretar un paquete con respecto a una etiqueta, qué calidad de servicio le corresponde. Entonces ahí aparece el concepto de señalización y aparece el concepto de estados en la red. También podríamos combinar estas arquitecturas, es decir, ver el tema de la etiqueta con el tema de prioridades y aparece ahí MPLS DeepServe. Como vemos nosotros, la arquitectura de la red puede ir cambiando y ha venido cambiando. Hoy se habla de otra arquitectura, el SDN. Dentro de pocos, los proveedores de Internet van a tener que cambiar su arquitectura a una nueva que es SDN. Alguien preguntará, ¿y por qué podemos cambiar la arquitectura de la red y por qué evolucionar los protocolos? Porque la arquitectura de la red va íntimamente ligado al proveedor de Internet. El proveedor de Internet tiene que hacer todos los esfuerzos, tiene que hacer una inversión para que su red cada vez satisfaga mejor a sus usuarios, a sus clientes. De ahí que uno de los desafíos que tienen los administradores de los ISP es ir modernizando cada día su arquitectura de red en los diferentes modelos que hoy en día existen. Las redes IP fundamentalmente hoy en día deben ofrecer calidad de servicio, el famoso Quality of Service, es decir, la satisfacción que tiene el usuario de usar la Internet debe estar cuantificada, de tal manera que el proveedor de Internet ofrezca una mejor calidad a los diferentes usuarios. Y la pregunta es, ¿por qué hoy en día esto es un tema fundamental? ¿Por qué? Porque las aplicaciones de tiempo real que hoy en día existen lo exigen así. Hemos hablado hace un rato de lo que es Big Data. Para que el concepto de Big Data se implemente en una red, tenemos que tener una red que ofrezca calidad de servicio.